¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 21 con un minuto. Estoy mentalmente preparado en forma absoluta para recibir la burla y la puteada de todos hinchas de Guaraní de la República del Paraguay. Pero aún así quiero que pierdan. Eso nomás quería decir. O sea, no me asustan sus críticas, es lo que les quiero decir. Deseo con toda mi alma que pierdan, pero no va a ocurrir, están ganando. 1-0, ¿verdad? Gana Guaraní. Sí, señor. Atacando con 10. Bueno. En este momento la temperatura 28,4 y nosotros tenemos hoy dos temas de máxima actualidad. El primero es que hay un diputado más, dos ya, que está privado de libertad. Lisa Paredes, buenas noches. Buenas noches, Enrique, Mariana y a todos los televidentes. ¿Quién asume, quién viene, cómo quedan la mayoría, qué pasa en la Cámara de Diputados? La verdad que en la Cámara de Diputados no afecta en nada el hecho de que Cuevas haya salido porque es del equipo de Añetete, el suplente Vicente González, es del equipo de Añetete porque Cuevas encabezó la lista. Entonces el suplente número 1 es Vicente González, es del equipo. Es a diferencia de Ulises Quintana, quien su suplente es un cartista. En ese caso el cartismo, o sea, el abdismo pierde una banca y el cartismo gana una con Rocío Abed de Zacarías. En el caso de Ulises. En el caso de Ulises. Sí, pero en este caso quedan iguales las cosas. Así mismo, equilibradas. Lo vamos a hablar prácticamente enseguida. equilibradas. Sí. Mariana Ladada, mañana empiezan las clases. Mañana empiezan las clases, 1,5 millones casi de estudiantes en más de 9.000 instituciones educativas de gestión oficial y privada subvencionadas. 77.000 docentes se movilizan para eso en todo el país. En unas condiciones que después, ahora vamos a entrar en eso, pero realmente es importante. Antes de ir a nuestras presentaciones, quiero preguntarte, pero ¿se arreglaron todos los líos sindicales? Eduardo Peta esta semana pidió disculpas por sus fuertes declaraciones de los días atrás y lo que hizo entre ayer, anteayer, mediados de la semana en adelante fue empezar a llamar a cada uno de los dirigentes de cada uno de los gremios docentes y con ello fue arreglando las cosas de modo tal que todos los gremios digan que van a empezar las clases mañana. De todos modos, OTEP-SN señala que va a empezar las clases denunciando irregularidades y OTEP-A, si bien su dirigente se reunió hoy con Eduardo Peta, anuncia movilizaciones para el 11 de marzo. Pero empiezan las clases. Pero empiezan las clases mañana por respeto al esfuerzo que hicieron los docentes y los padres por reparar solos ellos sin presencia del Estado. Las instituciones públicas es lo que dijeron. Se llegó a un acuerdo con los gremios docentes, sobre todo prometiendo, como caramelito por parte de Peta, en medio de esta crisis educativa enorme, un aumento salarial para todos los docentes por igual desde abril del 16%. Esto estaba presupuestado por el Gobierno Nacional desde julio. El Gobierno Nacional dijo que no había presupuesto para darle este aumento a todos desde abril, pero Peta promete que está gestionando, que está haciendo lobby para conseguir ese aumento, así como lo reclaman los docentes. Vamos a hablar de eso enseguida, estimados amigos. Quiero recordarles que nuestro WhatsApp es el 0971-444-200. Y quiero recordarles también que usando las tarjetas de crédito y débito del Banco Atlas, ustedes pueden obtener una gran ventaja. La ventaja de aplicar los puntos que se generan ahí mismo en la compra mediante un SMS que te llega inmediatamente. O acumulas y después haces tu compra más grandecita. Cuando acumulas un número suficiente de puntos, querés algo más importante. Por ejemplo, son las opciones que tenés. Si querés saberlo, esto no tiene ningún trámite, esto es sin burocracia. Ahora, vos querés saber un poco más de detalle, por ejemplo, si, no sé, podés aplicar los puntos en tal tienda, ese tipo de detalles. www.bancoatlas.com.py o 021-217-5000 para que hables directamente con la gente del banco que te va a ayudar sobre esto. Y el pack ilimitado de personal está también a tu disposición todo el verano. 5.000 guaraníes. O sea, nada más. Y tenés 2 días de internet ilimitado, de 10 de la noche a 6 de la mañana, llamada ilimitada a todas las operadoras, WhatsApp gratis, 1 giga para navegar. ¿Qué tenés que hacer? Ya nomás, asterisco 454 numeral o entras a la tienda de personal y tenés el pack ilimitado. Con menos de $1. Menos de $1. Menos de $1. Sí. Pues nada. Nada. Simple. Bueno, Pedro, vos me indicás con quién empezamos. Lisa. Primero, Lisa, perdón. ¿Cómo está el partido? Bueno, ustedes me avisan las modificaciones.
¿Por Sí, qué es lo que señor. tanto querés que pierda Tanto Guaraní? interés. Quiero que pierda Guaraní porque le hicieron trampa a Olimpia. Nos enchufaron 4, pero con 6 extranjeros. ¿Entendés? Y encima ahora pretenden que esos extranjeros tienen nacionalidad por la vía de la inconstitucionalidad. O sea, al error, la mala fe. Pero eso fue con Olimpia. Ahora está jugando otro partido ya, Enrique. Otro partido. No es otro partido, ¿verdad? Es el mismo Otro partido. partido. Está en línea el presidente de la Cámara de Diputados. Pedro, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Fuerte abrazo para vos, para los oyentes también. Gracias. Pedro, estamos acá con Lisa Paredes y Mariana Ladá, pero queríamos averiguar un poquito contigo, por favor, si la Cámara como cuerpo tiene algún tipo de preocupación con respecto a, a estas cuestiones de diputados privados de su libertad. Hoy estábamos hablando esta mañana con tu directora jurídica, que Sí. nos expresó un punto de vista, y bueno, ¿cuál es la posición? Bueno, por supuesto que es preocupante, ¿verdad? Aparte de eso, Enrique, nosotros en un momento con lo de Ulises Quintana reconocimos que cometimos un error al darle permiso a él. No sé si recordarás el Sí, error que perfecto. cometimos en la Cámara y después nosotros reconocimos y dijimos públicamente, dijimos que ya no íbamos a cometer ese error, ¿verdad? Esa es la línea que hoy está en la Cámara de Diputados. Nosotros a los diputados que sean privados de su libertad no podemos concederles permiso, pero ahí tenemos también un reglamento en la Cámara, ¿verdad?, que tenemos que respetar, que habla de 3 ausencias injustificadas, y ahí pues, sí podemos convocar la suplente mientras para cubrir esa vacancia y después ya tratar en eventual caso la pérdida de investidura, ¿verdad? Y bueno, el diputado podría perder su investidura, ¿verdad? Claro, Nosotros también en la Cámara de Diputados, Enrique, disculpame, no Sí, quiero no. no quiero olvidarme Métele. por ahí de decirte algo, ¿verdad? Métele. Nosotros también, ustedes saben también que nosotros en la Cámara apelamos a que los diputados, los colegas tengan una sentencia firme para sacar la investidura, pero en este caso, como están privados de su libertad, les tendremos que convocar a su suplente, ¿verdad? Claro, para mí, Pedro, acá hay un problema constitucional y vos sabés que en esta materia yo tengo que siempre avisar Sí. eso porque yo tengo una posición muy distinta a la de mis compañeros aquí en el grupo ABC. Sí. Y es la de que aquí tenemos un problema constitucional porque por vía judicial se están modificando la relación de fuerzas determinada por el pueblo. Aunque ahora Lisa nos acaba de explicar que en este caso particular de Miguel Cuevas, la correlación de fuerzas no queda modificada, en el caso de Ulises Quintana sí. Y yo tengo la posición de que el 191 se escribió específicamente para garantizar que no ocurra eso por vía judicial. Es decir, que la correlación de fuerzas de la Cámara no pueda ser modificada sino por el pueblo o por la propia Cámara, nunca jamás por un juez. Sí, Enrique, totalmente de acuerdo. Como vos sabrás, hay posiciones encontradas en esto, ¿verdad? También inclusive dentro de nuestros colegas, dentro del pleno de la Cámara, ¿verdad? Entre colegas, ¿verdad? Nosotros, te vuelvo a reiterar, primero, antes que nada, queremos que los alumnos correspondientes, hola. Sí, Sí, escuchen, sí. yo fuerte. No, yo también, pero estamos al aire sin problema. Que realmente que la Fiscalía, los juzgados, mira, yo te cuento, hasta hoy yo no recibí nada en la Cámara de Diputados, ninguna notificación, absolutamente nada, pero por los medios de comunicación nos estamos dando cuenta, se están haciendo eco de las noticias y ahí nos estamos enterando de que el diputado Miguel Cuevas ya está recluido, ya está privado de su libertad, pero nosotros hasta hoy no hemos recibido ninguna notificación del juzgado. Seguramente mañana estaríamos recibiendo y bueno, por ahí también algún diputado podría solicitar que se trate ya en este receso parlamentario, la pérdida de investigación, todas esas cuestiones, pero yo te vuelvo a reiterar cuál es nuestra línea ahí. Ya no vamos a otorgar, por lo menos esa línea que bajamos en la Cámara de Diputados, ya no vamos a otorgar permiso a los diputados que estén privados de su libertad para ir a cumplir una pena y bueno, convocaremos al suplente y después veremos si corresponde o no la pérdida de investidura, ¿verdad? Claro, mira, pero yo no te quiero dar mucha vuelta sobre el tema porque creo que las posiciones están claras. Lisa tiene unas preguntitas para vos, pero quiero simplemente señalarte lo siguiente. Acá tengo a mano, gracias a la gentileza de nuestro querido compañero Carlos Benítez, que como sabes es el jefe judicial acá de nuestro medio,
AI número 01, que tiene referencia al rechazo del pedido realizado para Ulises Quintana sobre el 191. Pero el punto importante para mí en este escrito, que está firmado por Gustavo Campos, por Pedro Mayor Martínez y por Gustavo Santander, es un pequeño parrafito al final de la primera página que quiero, si me permitís un minuto de tu tiempo, leerte. Sí, Dice lo siguiente. Con respecto al está hablando de los fueros, ¿verdad? Y dice, en este sentido es importante mencionar que el fuero tiene su fundamento en la separación de poderes con respecto al poder ejecutivo, a fin de evitar cualquier pretexto, especialmente cuando el parlamentario se oponga a los deseos del presidente y este busque excusas para acusarle de cualquier delito para apartarle de su cargo, estableciéndose la inmunidad a favor de los órganos llamados Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Los dos diputados de lo que estamos hablando están sin fuero, Enrique. Claro, pero fíjate, a donde yo quiero llegar, te termino la frase nomás. Dice, no de senadores y diputados individuales, sino de lo que se quiere proteger, dicen estos tres magistrados, es el órgano constitucional para que pueda seguir funcionando, pues es sabido que como órganos colegiados solo pueden funcionar con el quórum requerido. Para mí esto nomás, Pedro, es un elemento de preocupación porque sinceramente creo que la Cámara debería defender, a mi modo de ver, la inmunidad absoluta de los miembros del Congreso con respecto a la prisión preventiva, no a la condena ni nada de eso, sino a la prisión preventiva. ¿Por qué te están modificando la mayoría, Pedro? Sí, así mismo. O sea, justamente por eso yo en esta vez, ¿verdad? Como el Pleno, yo también tuve que respetar lo que decidió el Pleno, ¿verdad? Con eso no digo que yo no estaba de acuerdo, ¿verdad? Pues yo también voté a favor del permiso de Ulises Quintana. También ya no se le otorgó y yo automáticamente tuve que convocar al suplente. Entonces, justamente para que la Cámara siga funcionando con 80. Eso no implica de que Ulises Quintana haya perdido ya su banca, ¿verdad? Que haya perdido la investidura, ¿verdad? Pero de esa misma manera estaremos actuando. No sé si nos entendemos, Enrique, con la cuestión de Miguel Cuevas, ¿verdad? Claro, y creo que esa va a ser la línea a seguir en la Cámara. Acá no hay gato encerrado, acá no vamos a jugar a las escondidas, acá jugamos y creo que conmigo ustedes saben, yo muestro todas mis cartas, ¿verdad? No tengo nada escondido, ¿verdad? Siempre voy de frente, ¿verdad? Por ahí tengo la razón, por ahí es motivo de crítica, por ahí podemos estar de acuerdo o no, pero actúo así, ¿verdad? Y esa va a ser mi manera de actuar en la Cámara de Diputados cuando iniciemos de vuelta el periodo. Entiendo. Lisa. Buenas noches, diputado. ¿Qué tal, Lisa? Todo bien. Quería preguntarle si el cartismo ya definió una postura con respecto a la situación de Ulises Quintana y también de Miguel Cuevas con relación al tema de las ausencias, porque eso generó bastante discusión justamente en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Quería saber si tienen ya esa posición y si lo van a tratar recién al reinicio de las actividades parlamentarias. Yo así como está la cuestión hoy, Lisa, yo creo que vamos a tratar a la vuelta de la sesión, ¿verdad? Hoy estuvimos reunidos en el partido con referentes de ambos movimientos, de referentes importantes de ambos movimientos, y ni se habló de ese tema. Hablamos más de las cuestiones electorales, de estos proyectos de ley que se han aprobado en la Cámara de Diputados, que nos obliga a nosotros a llamar a una convención urgente. Estamos sobre el plazo, pero no hablamos de estos casos específicamente, pero sí yo estoy tocando prácticamente de oído de lo que se habló justamente en la última sesión y de lo que hemos hablado nosotros en bancada, ¿verdad? Pero no hay ninguna línea bajada hoy, ni del cartismo, ni de Colorado Añetete, pues estuve hablando también hoy con varios referentes importantes de Añetete, porque se estaba por hacer justamente una reunión en Paraguarí, que después al final se decidió suspender la reunión por este problema que ocurrió con el diputado Miguel Cuevas. Diputado, otra consulta. ¿Esta situación de Ulises Quintana y Miguel Cuevas va a afectar a la unidad que se quiere buscar con miras a las elecciones internas, también de cara a las municipales y a la Junta? No, para nada. Es una cuestión jurídica, una cuestión legal que ellos tienen que defender en esos ámbitos. No tiene nada que ver con los partidarios, esto no afecta en absoluto.
Porque se dio justamente a entender en la última sesión ordinaria del año que se daba a entender como un salvataje prácticamente a Ulises Quintana. Se interpretó así. ¿Qué era el salvataje para Ulises? Que no hayan resuelto su caso. No, nosotros resolvimos su caso y le convocamos al suplente y dijimos que íbamos a esperar que se cumplan las 3 ausencias injustificadas o las 5 ausencias alternadas y después íbamos a tratar. Nosotros tuvimos una postura firme. No se pudo haber alguna pequeña discusión, alguna discrepancia, pero no fue motivo de división ni de que lleve esto a una ruptura o ya que ya no haya conversación para la unidad. No. Nosotros no estamos mezclando los tantos. Perfecto. Pedro, simplemente agradecerte muchísimo esta deferencia, la atención que nos estás brindando, también las explicaciones. Última consultita así. Vos consultaste esto, aparte con Bengoechea, con algunas personas que estén en el tema constitucional de esta materia. Te lo pregunto porque me preocupa que se están basando solamente, y esto lo hablamos con Liliana hoy, en las disposiciones del procesal penal, pero me parece que alguien tiene que hablar también del tema constitucional. Digo, no sé, te pregunto. No hablé, me enteré hoy, te cuento, Enrique, yo salí a las 4 de la mañana, ayer fue mi cumpleaños. Felicidades. Me fui a pasar, gracias, me fui a pasar con mi familia, por el año pasado, si bien pasé con una partecita de mi familia en Brasil, en Brasil cuando estaba internado, hoy me fui y pasé con ellos, me levanté a las 3 de la mañana y vine a Asunción para esta reunión acá en la Junta de Gobierno, estuvimos de las 9 de la mañana en el partido y vine por tierra, entonces no tuve tiempo ni de consultar, te vuelvo a reiterar, ni la cuestión legal, ni política, ni jurídica, casi no hablamos, pero te cuento cómo está el ambiente hoy y cómo quedó con lo de Ulises. No quiero ser incoherente y actuar de distinta manera con lo de Miguel Cuevas. Categórico. No, en eso tenés toda la razón, 100% de razón. O sea, varas iguales para todos. Pedro, un abrazo, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo. Enrique, a las órdenes siempre, un abrazo a vos, los oyentes. Hasta luego, señor. Pedro Aliana, presidente de la Cámara de Diputados. Enrique, hay que decirlo acá, el cartismo tiene un especial interés en la banca de Ulises Quintana y por eso habla de la pérdida de investidura, porque si retorna, si se le da libertad a Ulises, va a tener que volver a ocupar su banca. Esa es la cuestión. ¿Cuándo se cumplen las ausencias? 3 ausencias, el artículo 18 del reglamento interno de la Cámara de Diputados habla que 3 ausencias consecutivas injustificadas pueden darse como una destitución del parlamentario. Es que eso es lo que es inconstitucional, porque el Parlamento, la Constitución habla solamente de una causal, de 2 causales, la inhabilidad de la 197 y el tráfico de influencia, el 201. En ningún momento de la Constitución se habla de ausencia como causal de pérdida de investidura. Esa es la discusión que se instala hoy en la Cámara de Diputados. Se habla de pérdida de investidura, pero diputados, por ejemplo, de la oposición dicen que no corresponde, porque Miguel Cuevas no tiene antecedentes. O sea, Miguel Cuevas en el ejercicio de sus funciones no cometió el uso indebido de influencias. Miguel Cuevas está procesado por un evento, Mariana, de su gestión como gobernador. Sí. No tiene nada que ver con su gestión como diputado. Pero yo no quiero entrar en eso, yo quiero entrar en lo que acabas de decir, Lisa, porque ese para mí es el quid de la cuestión. Por eso yo estoy tan, ¿cómo decirte?, peleando contra viento y marea más o menos ahí sobre esta cuestión, porque para mí es simple. La voluntad popular se expresa en una representación en la Cámara. Esta representación se atribuye por el sistema donde, eso ya sabemos, la Constitución. Muy bien. Esa voluntad popular no la puede modificar un juez. Eso está prohibido. Eso no existe en ninguna democracia del mundo. Solamente existen las dictaduras. La representación popular no la puede modificar un juez. La puede modificar solamente o el pueblo o la Cámara. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Dice eso mismo, a mi criterio. Estamos discutiendo eso hace 4 días. ¿4 nomás? No, 4. A mí que ya llevas más tiempo discutiendo eso, Enrique. Bueno, entonces el punto es el siguiente, y voy al caso de Ulises Quintana, que es el que me parece más
más ejemplificador de la situación, Lisa. Ulises Quintana fue elegido por el pueblo paraguayo. O sea, no estamos hablando acá de juicios de valor, estimado amigo, simplemente la cuestión fáctica. Ulises Quintana fue elegido por el pueblo paraguayo para desempeñarse en Colorado Añeteté en la Cámara de Diputados. Ese es su mandato. Ahora, un juez resolvió que Ulises Quintana esté en la cárcel y la banca se le fue a una persona que hace lo contrario. Su enemiga luego es. Y que es su enemiga. Su enemiga política. Exacto. En consecuencia, el juez, no el pueblo, modificó la composición de la representación popular. Están locos de la nuca. Eso no dice la Constitución. Pero se defiende otra cosa en el Congreso. O sea, ¿Y hay posiciones dispares con respecto a eso. Claro. Y por eso hay que discutir este tema hasta que sangre la lengua. ¿Qué solución planteas vos en este caso? Entonces, porque estás hablando de una persona procesada, ya sabemos, por tráfico de influencia, yo lo que digo, narcotráfico detrás. ¿Qué se hace? ¿Se llama de nuevo a elecciones? No. ¿Qué salida vos le darías? Yo entiendo... Porque yo entiendo que vos analizás un conflicto de intereses jurídicos, legales, constitucionales de por medio. ¿Cuál es la salida que vos le darías? Con mucho gusto. Mi punto es que el artículo 191 de la Constitución paraguaya está referido como base filosófica al artículo 71 de la Constitución española. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijeron los constituyentes. Entonces, vamos a la fuente. Artículo 71 de la Constitución española. La inmunidad es absoluta, no es relativa, es absoluta. No se puede privar de libertad a un legislador mientras está en el cargo, bajo ninguna circunstancia, salvo flagrancia, en ninguna otra circunstancia. Y esto es la doctrina firme, constante y uniforme del Tribunal Supremo Español. Y esto además es también la doctrina constante y uniforme de la Corte Europea de Justicia. En consecuencia, la referencia filosófica de nuestra Constitución, el artículo 71 de la Constitución española, que es la matriz del 191, dice que el diputado no puede estar detenido. Entonces, ¿cuál es mi solución? Ulises Quintana vuelve a su banca, Miguel Cuevas vuelve a su banca y el proceso continúa. Hasta que haya una condena. Claro. El proceso continúa. Ellos están sujetos al proceso porque fueron desaforados. Lo que no pueden es estar presos, porque al apresarles modificas el quórum de la Cámara. Es tan simple como eso. Hasta que no se sustituya, no modifica, pero... es que al sustituir modificas el quórum. Porque el quórum dice, por decirte, voy a ponerte un número, el quórum dice 23 añeteté, 25 cartistas. Y ahora pusiste 20, el juez modificó y puso 26 a 22. Y eso no lo puede hacer un juez, solamente lo puede hacer el pueblo. Pero nadie lo están haciendo, y te digo, con juicio de valor, justamente, que el pueblo, por ejemplo, felicita estas cosas. No. Que el pueblo felicita. Que se vayan a la cárcel gente que cometieron delitos. Yo estoy y que están chicaneando justamente para evitar tener que terminar en la cárcel. Que es la lógica, ¿verdad? Porque eso finalmente sería estamos lo ideal. hablando de delitos muy graves. Sí. Lo ideal sería que todos los políticos puedan ir a la cárcel. No, correcto. A ver, por eso pregunto qué salida vos le darías, porque vos estás planteando una cuestión legal de fondo que está bien, sí, el debate es sumamente estrictos, ¿verdad? Claro, el debate es sumamente sano, positivo y todo lo demás. Pero por el otro lado tenés a personas responsables de delitos muy importantes de ser sancionados, que nunca antes se sancionaron justamente porque se trata de gente protegida, con sus fueros, con influencias políticas y compañía. Entonces, ¿cuál es la salida que planteas vos a eso? Yo ya te conté mi salida, pero... Que lleven el proceso en libertad. Sí. Y cuando... Que además es consistente con el 19 de la Constitución paraguaya. Pero me permiten, señora, un minutito, adelante, por favor. Porque está Osvaldo Cáceres, nuestro compañero, en línea con el tema de la fuga de Pedro Juan Caballero. Osvaldo, estamos contigo, adelante. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Nada más para ir adelantando algunos detalles que se van a dar a conocer mañana en una reunión de prensa relacionada a la conclusión de la investigación que se hizo sobre la fuga de 76 presos de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Sí, señor. Y que tiene que ver, Enrique, con el hecho de que 14 eran los que se iban a fugar nada más. De esos 14 se le sumaron el resto,
¿Por qué enfatizo en esto, Enrique? Porque 14 eran miembros del PCC que trabajaron, elaboraron y financiaron esta fuga. Ajá. Esta fuga, Enrique, se hizo conforme establecieron los investigadores, o se realizó entre las 1:30 y las 3, y efectivamente fue el túnel el punto de fuga que utilizaron. No hubo posibilidad, no hay imágenes que muestren que se hayan fugado por el portón de acceso, como se sospechaba originalmente. Entonces, este fue un trabajo que se llevó o que se realizó durante 7 días, luego de que este juez, Marco Fernández de Capitán Vado, dispuso, recordarás que dispuso el arresto domiciliario de 6 integrantes del PCC, pero al final la Corte Suprema de Justicia revocó esa decisión. Sí. Y esto fue lo que precipitó la construcción de ese túnel. Todo esto mañana va a ser presentado, Enrique, con imágenes para que se entienda cómo fue exactamente lo que ocurrió aquel... Osvaldo, una consulta técnica nomás, técnica. Sí. Esto, cuando vos decís acá ya queda descartado que hayan salido por la puerta, es porque los videos de la puerta durante todo este tiempo muestran que la puerta nunca se abrió. Sí, eso es lo que establecieron los investigadores. Ahora, es más, hay un punto de horario, Enrique, de fuga. 1:32 y 3 de la mañana. ¿Por qué 1:32? ¿Cómo establecen eso? Porque ven en la parte baja de la cárcel que un recluso va hacia el sector derecho, para graficarlo, para imaginarlo, así decirlo, y luego se dirige hacia el sector izquierdo donde estaba el túnel, y ya no retorna más. Entonces ese fue el sistema que utilizaron para ir fugándose. Hasta inclusive cuestiones jocosas, Enrique, de por medio. Dice que el túnel es muy estrecho y que utilizaron los más gordos, los presos más gordos, utilizaron aceite para poder ingresar en el interior de ese túnel, pero descartaron que sea por el punto de entrada. Claro, yo nomás lo que me estoy figurando un gordo con aceite por la pared del túnel, no sé si corre, pero bueno. No sé, yo te estoy contando No, está bien. Básicamente, o sea, a dónde están apuntando, que tampoco eximen de responsabilidad a las autoridades carcelarias, porque todo esto se pudo haber visto, inclusive acá en Asunción. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Nomás, yo tengo una pequeña desconfianza, pero te pido disculpas porque es porque soy nomás lo así. Me encantaría saber si estas verificaciones periciales se hicieron con observadores independientes, porque yo no puedo descartar que aquí haya un arreglo entre Fiscalía y Ministerio de Justicia para un autoencubrimiento. No puedo descartar eso. Claro, pero ¿qué interés podría tener Fiscalía en cubrir al Ministerio de Justicia, Enrique? Eso está por verse, pero yo, no lo descarto como actitud de observación, nomás te digo, no digo que sea lo que yo estoy diciendo. Yo digo que Fiscalía se estaría enlodando con una situación que en este momento es responsabilidad del Ministerio de Justicia, pero bueno, nosotros vamos a verlo, eso a lo mejor mañana vamos a tener la oportunidad de preguntarlo, todo esto que vos estás preguntando durante la reunión de prensa. Simplemente queríamos dar algunos detalles, porque ayer lo hablamos esto con Cándido Figueredo, Enrique, ahí en el programa Crimen y Castigo, y él nos decía que para ellos, en Pedro Juan Caballero, se fugaron por la puerta de acceso, no por el túnel. Y yo creo, mira, te voy a decir algo que a lo mejor le molesta a alguna gente del Ministerio Público. Yo honestamente creo que la historia de un gordo poniéndose aceite para pasar por un túnel de 70 centímetros, Caperucita Roja es más verosímil. ¿En serio te digo? Bueno, Enrique, te cuento, yo no voy a entrar a... eso nomás, ¿cómo pasó el gordo y se puso aceite? Disculpa. Te agradezco muchísimo. ¿A qué hora es la conferencia mañana? Tenemos entendido que va a ser a las 11 de la mañana, que van a participar también la gente de la Policía Nacional que están relacionados a este caso. Bueno, yo nomás... atender una cosita. A ver... El gordo mide 180 centímetros de cintura, el túnel mide 70. Señores fiscales, ¿con qué aceite se reduce de 180 a 70? ¿Pueden darme la marca? ¿Cuántos litros de aceite usaron? No, quiero que me den la marca. A ver, un gordo mide 180 de cintura, el túnel mide 70, luego que me den la marca del aceite que reduce de para 180. Poder aprovechamos nosotras las gorditas y usamos para reducción. Imagínate, va a ser un exitazo, Sí. ¿entendés? Osvaldo, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo. Dale, Enrique, estamos en permanente contacto. Dale, un abrazo. Osvaldo Cáceres es nuestro, yo creo que es una de las personas que más sabe sobre materia policial en todo el Paraguay. Así que realmente es un orgullo para nosotros tenerlo como
referente en este tema. Yo no creo la historia del túnel, me van a disculpar, pero es que ni ahí no creo. Es que se inventan cada cosa también, ¿no? No, yo quiero que me expliquen lo del gordo, eso quiero que me cuenten. Y hay que ver las imágenes que muestran las imágenes en el portón de acceso, que es de donde A no ser que dice- me diga por el donde gordo se dice que puede chupar la fugaron. panza a 70 centímetros. Y mira, pero cuando te dice gordo no sabes tampoco de qué tipo de obesidad Y estamos no, hablando. hay, mira, de alguna de las No fotos. sé, a lo mejor alguien le empujó y no sé qué quieres que te Bueno. diga. Da para pensar muchas cosas, pero francamente se fugaron. Sí, por eso, yo creo ¿Cuánto que... eran? 75. 76. 76 personas se fugaron. Y entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana. 3 horas. No. 2 A horas ver. y media en realidad, 1:30 a 3. ¿Qué es esto? 2 horas y media de... ¿Y ese es el portón de Este- acceso? Este pasa por el túnel. Este señor pasa por el túnel. Estoy preguntando. O sea, ¿qué aceite tiene que ponerse este señor para pasar por el túnel? ¿Entendés? O sea, que no nos tomen del pelo Y a tampoco. lo mejor recibieron masajistas, hicieron un tratamiento. Si tenían todo en la cárcel para vivir súper bien, ¿por qué no? A lo mejor una reductora de peso les visitó y hicieron tratamiento previo. Hicieron sesiones. Claro. Tenemos que ir a la pausa, Masajes pero... reductores con aceite de calidad para bueno. pasar por el túnel. Bueno, Lisa, espera, ¿en qué es lo que nos quedamos? Perdón. Miguel Cuevas. No, ya sé que estamos en Miguel Cuevas, lo que te digo. Mañana publicamos el perfil de Miguel Sí. Cuevas, cómo se inició y cómo termina. Miguel Cuevas se inició muy pobre y terminó muy rico. Pero él dice que era empresario de venta de zapatos, no zapatero. No es zapatero a tu cajita. ¿No queda así? El suplente de Cuevas se llama Vicente González. Así mismo, ya tiene antecedentes. Claro. Yo quiero terminar con mi punto. Un momentito, cómo ¿de no. qué tiene antecedentes? ¿Tiene tan antecedentes, Vicente? Él tiene antecedentes, por ejemplo, se favoreció con una... ¿Este es? Sí. A ver, un Con poco. cerca de más de 500 millones de guaraníes porque su hijo es intendente de Tebicuarumi. Tebicuarumi es mi pueblo. Y es, adjudicaciones directas se le daba. Él era proveedor de combustible a la municipalidad donde su hijo era intendente. Sigue siendo intendente. Bueno, yo Vicente quiero Javier contarles, González. esto es anecdótico, porque es un orgullo para mí. Yo siempre cuento esto porque para mí es un orgullo. Yo era apoderado del PLRA en Tebicuarumi. O sea, conozco bien, conocía porque hace muchos años que no me voy. Y es un pueblo divino, encantador, en el medio ahí de la serranía del Guairá. Bello de toda belleza. Y miran un poco cómo le están sacando plata ya. No, ¿Y le na- conoces a González Danz? ¿Eh? ¿Le conoces a No, González no le Danz? conozco. No, pues yo era apoderado del liberal. Estos son todos colorados. Bueno, pero a lo mejor se encontraron, ¿no? Es que un Yo te pueblo. estoy hablando. No, yo creo que cuando yo era apoderado tenía 5 o 6 años. Ah, ok. Lo que Ok. sí que gana lealtad el Colorado Añetete con su presencia en la Cámara de Diputados. Bueno, yo nomás lo que quiero, ahí voy y termino. Ya me acuerdo. Entonces, yo lo que digo es, ¿el señor Cuevas es virgen? No. ¿El señor Cuevas tiene que ser procesado? Sí. Ahora, ¿el señor Cuevas puede ser procesado en libertad? Pero si eso es lo que ordena la Constitución del artículo 19. Ya ni siquiera estoy metiendo el 191. ¿Qué dice el artículo 19 de la Constitución paraguaya? Que la norma es litigar en libertad. Esa es la norma, debe ser la norma. Pero acá los jueces y mucha gente dicen que la norma tiene que ser que litigue preso. ¿Entendés? El 242 del Código Procesal que dice que la norma es que litigue en libertad. Que tiene que haber unos casos muy... Y entonces dicen, el señor Cuevas puede obstruir el proceso. ¿Cómo? Si ya está terminada la investigación. ¿Me puede Más alguien de las explicar? chicanas que presentó, No, pero las chicanas son organismos de defensa. sí. Están en la ley, ¿verdad? No le ponen Pero un trato eso no es lo que igualitario. dice el 242 ni el 243 ni lo que dice es, vos podés, si vas a truncar la investigación, entonces te vas a la cárcel. ¿Cómo? Si la investigación ya se terminó, ¿cómo va a truncar una cosa que ya está cerrada? Bueno, pero fíjate lo siguiente, Enrique, discúlpame, pero yo tengo que manifestarte Pero una por idea. supuesto, Viste que a veces la cuestión legal, jurídico-legal, como marco, no tiene que ver con lo que es justicia, administración de justicia, ¿sí? Bueno,
Y si vamos a lo que es administración de justicia en nuestro país, la norma no es litigar en libertad, sino todo lo contrario. Y así nos va en el Y sistema así carcelario. nos va Sí. en el sistema carcelario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la persona que roba una gallina y responde el proceso en Tacumbú y Miguel Cuevas como diputado que, según vos, debe litigar en libertad porque tiene un fuero que le protege como diputado? No, porque yo tengo... No, ante lo que se considera justicia dentro de la sociedad paraguaya, lo justo debería ser que si el que roba gallinas responde preso, Miguel Cuevas responda igualmente preso. Esa crítica, con mucho gusto... Sea o no parlamentario. Ese análisis es el que hacemos los comunes de los mortales, mismo. todos analizando lo que es justicia, fuera de lo que son las normas jurídicas que rigen los procesos. Correctísimo tu argumento, correctísimo. Y yo suscribo. Lo único, mi querida Lisa, es lo siguiente, mi punto es el siguiente. A mí no me puedes hacer ese reclamo. ¿Por qué no me puedes hacer a mí ese reclamo? Porque hace 20 años, y puedes preguntarle a Blas Llano, hace más de 20 años, yo estoy luchando para que el artículo 19 de la Constitución tenga vigencia. Y la razón por la que yo le digo desde hace 20 años a los jueces que son unos corruptos es porque violan en forma sistémica el artículo 19. Corruptos son. Las cárceles paraguayas tienen 82-83% de presos sin condena, el índice más alto del mundo, amigas, amigos, del mundo, no del continente, del planeta Tierra. Nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nuestros jueces son los corruptos que han convertido el artículo 19 en letra muerta. Son unos corruptos. Ustedes, señores jueces, son corruptos, ladrones, bandidos y sinvergüenza. Como también lo son muchos parlamentarios Claro, que tienen ahí preso voy. en proceso. No, ahí voy. Así mismo. Entonces, la cuestión es, tenemos acá un acto de justicia, como vos dijiste. Está bien, pero ¿el fin justifica los medios? Es un acto de justicia. ¿El fin justifica los medios? No, pero es un acto de justicia en un país en el que todos van presos, No. inclusive presumiéndose su inocencia, porque en realidad pues es un país en el cual se presume la culpabilidad y Gracias. después el procesado tiene que demostrar cuán inocente es. Toda la vida funcionó así el sistema judicial. ¿Y porque son unos corruptos? Fantástico, pero vos no podés, porque es el fulano de tal, ¿entendés a lo que voy? Son en el unos análisis lógico. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, y lo otro que te voy a decir es que normalmente las normas se van modificando según la lógica del desarrollo de las sociedades, ¿verdad? Son las sociedades que se ajustan a las leyes, pero a la vez las leyes se van modificando. No, la sociedad hace las leyes. Bueno, ¿entendés? O sea, es un proceso mutuo. Entonces, dentro de ese proceso hay que decir que no sería justo para el ladrón de gallinas que Miguel Cuevas responda al proceso sentado en una banca. Vos no me Así podés. como no es justo para el ladrón de gallinas que Javier Zacarías Irún, con pedido de prisión, siga siendo presidente de la Comisión Constitucional de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque deciden normas constitucionales que le pueden afectar al ladrón de gallinas. Es que lo que pasa ahí, Mariana, y te juro que después se queda lisa con la palabra, porque ella tiene que cerrar su bloque. Yo lo único que te digo acá es lo siguiente: eso que vos decís es una sensación de justicia que todos tenemos, pero los que somos, los que tenemos la oportunidad de poder dirigirnos a la opinión pública, tenemos que tener una responsabilidad, y es la responsabilidad de pensar en las consecuencias y de conocer de por qué se hicieron las cosas. Sí, y entonces nosotros no podemos pensar como perdón, con todo respeto, como la señora bien del Centenario que está diciendo, ay, está muy bien que se vaya preso el señor Cuevas. No. Es que no es la señora bien del Centenario la que está Claro. teniendo la Ella sensación es. de justicia. Ella es. No solo Enrique, ella, yo te no. puedo asegurar que si uno hace consultas en las calles, te van a decir, Entonces, van a celebrar Que se incluso vayan eso. todos presos es el grito de Claro, la es gente que cuando se vos tienen que ir decís todos la presos sin Cámara de destruir la democracia, porque entonces viene Paraguayo Cuba o Hugo Chávez, los lleva a todos presos, pero nos quedamos sin democracia. Es que justamente por eso
por eso personas como Paraguay o Cuba tienen el arrastre que tienen, porque las cosas se hacen totalmente al revés. Entonces vamos a colgarlo a los jueces. Bueno, a los políticos colguemos también. No, a los jueces primero. Primero a los jueces. Colgar a los jueces, pero no permitas que gente que tiene estos antecedentes y que están procesados por cuestiones tan graves... ¿Presumís o no la inocencia? Sí, presumo la inocencia, pero me parece justísimo que no haya impunidad respecto No a tiene. quienes liberan Nadie está defendiendo la impunidad acá. el poder legislativo. Nadie está defendiendo la impunidad acá. Teniendo todo el poder que tiene un parlamentario comparando a un ciudadano común, obviamente que tiene mucho privilegio. En el sentido de todo lo que puede mover detrás de él, chicaneando, haciendo tráficos de influencia. Pero eso ya no puede y de hacer. acuerdo, Miguel Cuevas es muy cercano al oficialismo colorado. Claro. Se muestra con Mario Abdo Benítez y eso condena al ciudadano común. Condena en el sentido de que le parece justo que políticos vayan a la cárcel, porque teniendo todo el poder que tienen, muchos frenan eso. Piensa en las Chicanean. consecuencias nomás, eso nomás. Tenemos que cambiar de tema, Lisita. Dale, adelante. Pausa.